Bueno, mi gente, bienvenidos a esta entrevista del Congreso, una entrevista que a mi juicio es de lujo, ¿no? Un hombre de la política venezolana, diputado a la Asamblea Nacional en su momento, uno de los fundadores del partido Podemos, uno de los fundadores también del movimiento Quinta República, ¿no? Y también pertenecía al chavismo, pero después eh, estuvo pues en las antípodas, está en Yo las no antípodas de fundé, lo no que es el participé en chavismo Quinta venezolano. República. No, no participó. Eso fue lo que No, leí. miembro fundador Bueno, prácticamente. bien, fundador del movimiento Quinta República. O No, no, esa yo no información es participé en inexacta, Quinta pero bueno, República. nos Estuve en tendrá que Podemos. aclarar entonces cuando empiece a hablar. Sí. Bueno, pero en todo caso, la entrevista, Ismael García, bienvenido al Congreso y adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, he seguido con bastante entusiasmo el que ustedes se hayan puesto de acuerdo para tener esta instancia de confrontación, de preguntas, de ideas, de debate y además que hace muchísima falta en Venezuela porque la información que le llega al país es la que va de afuera hacia adentro. En el país no hay ninguna, digamos, algunos medios hacen algún esfuerzo a través de internet, pero los medios tradicionales están absolutamente unos autocensurados y otros en manos de la dictadura, de la narcodictadura de Nicolás Maduro. Así que bueno, vamos a Ismael, hablar para entrar sobre en los temas, materia, sobre los ¿no? temas que ustedes me quieran preguntar. Yo vengo planteando con mucha insistencia en los Sí, últimos días el tema de la reforma, pero vamos a hablar los temas que ustedes me pregunten. yo, bueno, yo quería iniciar para entrar en materia, ¿no? Porque creo que es uno de tus fuertes, el tema de la corrupción chavista. Tienes mucha información, tienes muchos insumos con respecto a eso. ¿Nos puedes dar información con respecto a la información, valga la redundancia, que tú manejas, con las investigaciones que se adelantan con personajes afectos y que provienen del chavismo? Bueno, mira, la corrupción es en gran medida la gran responsable de los males que hoy padece el país. En todas las áreas, uno encuentra por dónde empezar. Yo llevé muchas denuncias en Venezuela y luego las hice afuera del país también en las instancias internacionales. El profesor Héctor Navarro, que es un hombre que fue ministro de Chávez, yo lo considero a él una persona honesta. Él en la Comisión de Contraloría una vez nos entregó una información que él hablaba de que la corrupción rondaba por 350 mil millones de dólares, pero eso está mucho más allá. Con lo que, fíjate que después de la Segunda Guerra Mundial, en la Europa Oriental se recuperó toda con 70 mil millones de dólares. Venezuela recibió hasta el año 2017 un billón con B larga, billón 550 mil millones de dólares. Con la mitad de eso en 20 años o menos de la mitad se hizo Dubái. Es decir, nosotros seríamos en este momento la potencia más importante de emergencia en América Latina y en América, ¿no? Pero lamentablemente quienes fueron, además de que son inectos, incapaces, por donde quiera que tú metas las narices, el plan ferroviario, la salud, la ministra Eugenia Sader, que por cierto está refugiada en República Dominicana, hizo un desastre junto con su hijo en materia de salud, hospitales que no terminaron, todo el dinero que era para la reparación de los hospitales del país y la construcción de otros, lo saquearon. Las autopistas en estado deplorable. Ese gran proyecto ferroviario del país, en un programa de televisión, el propio Chávez le dice a Diosdado que cómo es que una obra de 40 mil millones de bolívares en ese entonces, que era bastante dinero, la coloca él en más de 70 mil. Pero además el plan ferroviario, se calculaba que el tren que iba desde Caracas, pasando por los valles del Tuy hasta Puerto Cabello, transportaría al año más de 25 millones de personas. Este, las autopistas están colapsadas y acabadas, y eso lo que hay son pedazos de túneles y algunos, digamos, pilotes que existen, pero eso todo se lo tragó la corrupción y la corrupción acabó con todo. Y la corrupción entonces está en manos de los corruptos que han dirigido el gobierno
que hoy eso se convirtió en el tiempo en una estructura, no solamente como la ha definido María Corina, criminal, sino una estructura de mafias, de 4 o 5 mafias poderosas, que unos están metidos en el negocio de la corrupción, otros se metieron en el negocio del narcotráfico, otros están metidos en el negocio del oro, y luego de la negociación la FARC en Colombia, bueno, en el tema del narcotráfico quedó una parte que se llama la disidencia de la FARC. Estos señores están instalados en el Catatumbo y en el Alto Apure. Y el ELN, que son los ejércitos con los que realmente Maduro cuenta, el ELN está instalado en el estado Bolívar fundamentalmente y se ha peleado espacios con la disidencia de la FARC, porque Venezuela, de haber sido un país de distribución de droga con ellos mismos, una parte de esa droga se hablaba en los años cuando yo empecé la investigación contra el Pollo Carvajal y el cartel de los soles, y luego probamos en 2 instancias de los Estados Unidos. Efectivamente, no es que yo me he dedicado a poner vainas en los Twitter y no, es que yo fui a las instancias internacionales, presenté las pruebas y hoy el Pollo Carvajal está como narcotraficante, que es socio de Diosdado Cabello, de Néstor Reverol, que es un general en jefe, de otro general en jefe que fue ministro de la defensa, Rangel Silva, en Trujillo, y el papá de los helados ahí, que es este señor que le dicen, vamos a decirle su nombre, Diosdado Cabello, ¿no? Entonces, esa estructura mafiosa es una de las patas del poder. Yo he dicho por allí en varias oportunidades que hace 3 años concretamente, cuando se presentó la primera confrontación entre las FARC disidentes y el ELN en el Alto Apure, peleándose ese espacio para controlar las rutas del narcotráfico. Bueno, en esa oportunidad, Padrino López, de manera vergonzosa, humillante para la Fuerza Armada y para los venezolanos y para todos, ese señor allí ese día recibió 8 cadáveres de soldados venezolanos en estado de descomposición y se los entregó la disidencia de la FARC a cambio de que le abrieran un espacio en el Alto Apure para ellos instalar laboratorio. Hoy es el papá de uno de los diputados jóvenes aquí en este Congreso, Richard Blanco, formó parte conmigo también de esas investigaciones y ambos tuvimos que salir del país huyendo por la frontera, ya cuando las cosas estaban muy adelantadas. Gracias a esa denuncia que se hizo, en las últimas horas yo le he estado haciendo seguimiento. El presidente Donald Trump ha solicitado al FBI una investigación a gran escala sobre este tema que ronda no solo lo del cartel no solo lo del el plan de Aragua, porque el tren de Aragua, porque en Venezuela también ha habido un tren que se llama el tren del llano y todos esos grupos criminales que inicialmente los montaron ellos para perseguir a la disidencia política, sino que ese tren de Aragua es como un brazo ejecutor de las tropelías de bajo mundo. El cartel de los soles, para que ustedes tengan una dimensión, para mí es cuando se descubra todo esto y se tome alguna sanción realmente, la que tenga que tomarse, que es buscarlos, que es que les rindan cuentas a la ley, los que han dirigido y han manejado estas operaciones. Bueno, se darán cuenta cuando el pollo que sabe todo, el Pollo Carvajal, que fue jefe de inteligencia de Hugo Chávez durante 8 años, que yo denuncié y probamos, yo tengo los resultados de esa investigación que se hizo en un gran jurado de Nueva York. Disculpa, Ismael, mira, es bueno aclarar que tú muestres el documento, porque es que a veces estamos personas que solamente servimos para hablar huevonada, sí, y para vender humo y para dar páginas en las redes sociales. Escucha. Sí, claro. En días recientes que conversamos. Hechos concretos, muestran el documento, porque no cualquier persona denuncia en los Estados Unidos sin prueba, sin hablar de nada. Ismael García le va a mostrar a todos los que están acá las pruebas fehacientes que ha sido la única persona en Venezuela, aunque le duela mucho, que denunció la corrupción, que denunció el narcotráfico. Es delicado. Estamos saltando las preguntas, ya va. Vamos a llevar el orden de la... Claro, vamos a llevar el orden.
Bueno, de todas maneras, aquí está el documento, ¿no? Aquí dice Hugo Carvajal Barrio, él está hoy, huyó por todo el mundo. Aquí en España tuvo preso, se fugó y lo volvieron a agarrar. Y bueno, hoy está en manos de la justicia transnacional en los Estados Unidos y yo creo que eso va a tener unos resultados importantes en los próximos días en esta investigación a gran escala que está haciendo el FBI y la DEA. La verdad que todo ese trabajo que hemos hecho durante todos estos años va a permitir identificar no solo a los corruptos, sino, fíjense esto que es lo más importante. En Venezuela hay un cambio. Se instala González Urrutia, María Corina asume la vicepresidencia, vamos para el país todos a trabajar desde lo que nos toque hacer, a todos nosotros y a toda Venezuela. Bueno, ¿cómo se logró que Gaddafi, que tenía ubicados en bancos en Europa y en equipos de fútbol y en una serie de cuestiones más de 45 mil millones de dólares? Porque había una denuncia y unas investigaciones previas. ¿Cómo se logró que a Pinochet se le descubrieran más de 100 cuentas porque una cosa es hablar pendejada, ¿no? Por allí a veces yo veo algunos que se hacen llamar de oposición y se dedican a descalificar a los dirigentes de la oposición. Bueno, porque yo estuve con Chávez, bueno, yo apoyé un proceso que Venezuela necesitaba un cambio en ese momento. Pero cuando los tipos cogieron otro camino, Wilmer Azuaje, Ricardo Gutiérrez, Juan Molina, 8 diputados lo enfrentamos contra el mundo en la Asamblea Nacional. Entonces, es importante esta denuncia para concluir con esto, porque teniendo estas cosas probadas, lo primero que tendría que hacer el equipo de gobierno encabezado por el presidente es designar una comisión de alto nivel para buscar los recursos que hacen falta. Ustedes se imaginan que de todo lo que se han robado, nosotros hemos logrado probar, decir dónde han llevado ese dinero y ese dinero se busca. Bueno, si se lograran conseguir en las primeras de cambio 250 mil millones de dólares, ¿ustedes saben cuánto se podría hacer con eso? Meterle al área de salud, al área de agricultura que está tan deprimida en el país, al área de educación, aumentarle los sueldos a los maestros que son miserables. Es decir, ese dinero hay que buscarlo. Y entonces para eso hay que aprobar una ley nueva en la nueva instancia legislativa que se constituye en el país y el presidente deberá entonces designar este equipo de trabajo para buscar ese dinero. Esto es importante porque a veces una cosa es decir, descalificar y decir cosas y otra cosa es precisar, como hicieron con Pinochet en Chile, ¿no? Que Pinochet permiso, señor Ismael. Señor Ismael, rapidito. Yo le quiero hacer una pregunta. Sí, cómo no. Espérate, José. Espérate, que esto es importante. Señor Ismael, la mayoría de las personas que están aquí tienen una gran inquietud porque usted participó, usted creó, ayudó para crear la lista de Tascón y Maizanta. Ok. ¿Siente usted que usted le debe al venezolano una disculpa? ¿Por qué lo hizo? ¿Y cuál fue lo que lo llevó usted a crear esa lista Tascón? Ya que se dice que al parecer hay personas que ahora mismo están perdiendo su trabajo porque se está utilizando esa información de esa lista, y me gustaría saber cuál es su posición sobre este tema. ¿Cómo se siente usted después de tantos años? De a lo mejor ya me explicará usted si usted siente que cometió un error, si usted está dispuesto a pedirle perdón a todos los venezolanos que han sido afectados, y si usted hoy estaría en esa misma posición, si usted crearía nuevamente algo parecido. Gracias. Mira, yo te agradezco esta pregunta. Además, lo he dicho muchas veces, pero hay un personaje por allí que tiene un programa en YouTube que yo creo que él más bien le sirve a Diosdado, porque lo he visto hablando mal de María Corina, de Antonio Ledesma, de todo. Y en el año 2012, en el año 2010, cuando hubo las primarias para escoger los candidatos a los cuerpos deliberantes, por cierto, Richard Blanco, el papá de Richard, y yo competimos por la alcaldía de Caracas. Yo gané las primarias. Realmente quien llegó de segundo allí fue Richard Blanco. En esa oportunidad, alguien de la oposición mismo, porque hay que decirlo, no solamente es que lo hacen desde allá del otro lado,
dijo que yo, esa misma pregunta que tú me haces, pero afirmándola, no preguntándomela, sino diciendo un día, yo no fui nunca jefe del Comando Maizanta, yo fui jefe del Comando Ayacucho. Estaba en una instancia en la que yo creía que se podía hacer un cambio. Y entonces, luego que se hizo esa campaña, yo me fui nuevamente a Aragua, donde he sido dirigente toda la vida, 2 veces alcalde, 3 veces diputado, me empecé como concejal. Nada que ver con que Chávez me levantó la mano a mí. Cuando Chávez llegó, ya yo había sido diputado al Congreso, alcalde y todo eso. Yo fui un día al CNE, pero por eso te digo que esto lo he dicho varias veces, incluso lo voy a colgar en mis redes. En el año, el 31 de enero del 2004, el CNE lo presidía Francisco Carraquero, era el presidente, el Guajiro. Y Chávez le mandó una carta a Francisco Carraquero, se las voy a mandar, pero la tengo aquí físicamente, porque yo cuando voy por un programa de esto me preparo mis cuestiones, ¿no? Donde dice, me es grato, Chávez, aquí está la firma del presidente Chávez, yo tengo esto original, como tengo documentos, entregado por el CNE, luego mucho tiempo después cuando empezaron con esta campaña, y en ese documento dice, ciudadano Francisco Carraquero, presidente del Consejo Nacional Electoral, el sello de recibido y todo. Esto lo dice Chávez. Me es grato dirigirme a usted en la oportunidad de saludarlo y a la vez notificarle que autorizo plenamente al ciudadano Luis Tascón Gutiérrez, titular de la cédula de identidad tal y tal, para que retire copias certificadas. Esto no es una vaina copias certificadas de las planillas utilizadas durante el 2 de abril que ocurrió la solicitud de referendo contra mi persona, establecido y consagrado en el artículo 72. Está la firma de Chávez y está la solicitud hecha. Se las puedo hacer llegar. Entonces, pero, señor Ismael, ¿usted cree que afectó? Porque es que hay mucha gente en por descontento en esa supuesto, lista, vale, claro, pero y es que siente usted, señor Ismael, que tiene que, o sea, yo entiendo que usted tiene una lucha increíble y se la admiro, denunciando a esta gente. No me escuchaste lo que te dije, porque yo pero no tengo escúchame, que pedir perdón por una cosa que no hice. Claro que sí, señor Ismael, porque si usted está involucrado en este tema, todo el mundo, no puede ser posible que todo el mundo esté equivocado y usted esté correcto. Algo tiene que haber ahí. Pregunta. Yo estaba respaldando un proceso de cambio en el cual creía, y en el año 2007, cuando muchos no hicieron nada, nosotros salimos 8 diputados frente a eso. Tú no me estás escuchando que yo no tengo nada que ver con eso, que eso fue una vaina que se llamaba la lista Tascón, que fue a Tascón que Chávez le pidió a este señor Gutiérrez que le entregara, que está el documento, o lo puede solicitar al CNE, una copia certificada. Entonces, ¿qué tengo yo que ver con eso? Por supuesto que eso es una arbitrariedad, jamás haría una cosa de esa, porque eso es una apartheid. Usted se opuso a eso, usted se opuso a ese. Totalmente, vale, porque no formé parte de eso. Igual como me opuse al cierre de Radio Caracas Televisión, igual como me opuse a muchas cosas, igual como está en la Asamblea Nacional, estando respaldando eso. Chávez nos pidió un día que aprobáramos, eso está allí, mi voto salvado, nos pidió que respaldáramos a las guerrillas como fuerza beligerante. Yo me paré en esa asamblea y dije lo siguiente, la guerrilla no es una fuerza beligerante política, son bandas organizadas al servicio del narcotráfico. Y hubo un debate entre Óscar Figuera y yo, que Óscar Figuera es del Partido Comunista y yo que representaba a Podemos, discutiendo que eso no era. Como también está mi voto salvado, como salvé mi voto también en instancias cuando se discutieron cosas del gobierno interino, como salvé mi voto cuando se discutió en la Asamblea Nacional nombrar el embajador para Corea del Norte. Ahora, esas son cosas que no son, digamos, de importancia, de beligerancia en los medios de comunicación y no lo llevan. Pero cuando consiguen una cosa por donde meterse, alguien que le preocupa, bueno, que uno haya hecho lo que ha hecho. Entonces muchas veces estos ataques han venido por parte de algunos dirigentes que se hacen decir que son de oposición, pero también del gobierno, porque lo que yo le hice al gobierno de Chávez y al gobierno de Maduro no fue cualquier cosa. Cuando nosotros nos enfrentamos, porque ellos
decidieron proponer una reforma constitucional, que es un tema del que vamos a hablar, nosotros nos opusimos totalmente. Mira que de ese tema yo te agradezco mucho que me hayas hecho esa pregunta y te voy a decir, aquí hay un fake news que no me lo has preguntado, montado también. Cuando Chávez da el golpe de Estado, yo era alcalde de La Victoria, no tenía nada que ver, no iba a Caracas, no conocía a ningún dirigente en Caracas. Bien. Y el titular del Nacional de ese día es este. Titular decía, matar al presidente y a sus familiares, no sé qué, una serie de noticias que salían. Bueno, vale. Unos señores que tienen una cosa que se llama el oso, el bipolar, una cosa así, fueron los creadores de los primeros fake news en Venezuela y los tipos crearon ese día, eso lo sacaron después, cuando yo empecé a atacar duro al gobierno, esta página donde dice lo siguiente: Chávez es lo más parecido que existe a Dios. Y me ponen a mí, coño, sí, a mí no me tomaban declaraciones en ningún medio nacional, porque esto fue incluso denunciado por un periodista y yo fui al Nacional, me busqué la primera página de ese día y después descubrimos que eran unos señores que se llaman exacto, sí. Disculpe, esa página se imprimió en un libro de historia de Venezuela, ¿yo? El sí, gobierno. claro. Y es un fake news, es un fake news. Sí, eso fue un meme que los del Chigüire Bipolar hicieron. Exacto. En aquellos años, y bueno, el chavismo se lo tomó como que era algo real y hubo una generación de estudiantes que creyó que eso fue historia de Venezuela. Claro. Claro. Entonces, fíjate que todavía aquí al compañero Rafael, al compañero Chico Planas, le estoy aclarando que yo por esto no tengo que pedirle perdón a nadie porque yo me opuse a esto. Bueno, señor Ismael, lo que pasa es que yo estoy viendo aquí videos, me gustaría a lo mejor hasta ponérselo, donde usted dice que daba la vida por Chávez, donde usted dice que Chávez es cualquier cantidad de cosas y todo esto en la asamblea. Nunca dije que daba la vida por Chávez. Bueno, yo lo tengo aquí en video. En Venezuela, durante 40 años, yo fui militante del MAS, que era un partido que se opuso a Acción Democrática Yacopeí. Y por supuesto, nosotros creíamos un cambio como el que está en la Constitución. Wilmer, que está allí, también lo hizo. Y la inmensa mayoría de los venezolanos votó por ese cambio, como ha votado ahora por Edmundo González Urrutia. 3 millones. Sí, claro, eso era una votación arrechísima, importante en ese momento, porque no eran los mismos votantes que hay en este país en este momento. Democracia. Vamos a avanzar con las preguntas, pero claro, vamos a avanzar con las preguntas. Es que esas cosas hay que aclararlas. Sí, pero cierra el tema. Es que realmente, chicos, mira, el país necesita un cambio. Y el país yo le quiero hacer una pregunta. ¿De qué vive usted? Señor Ismael, ya va. Yo no es un ataque a su persona, quiero dejar esto claro, es la inquietud de la gente, no lo estoy atacando a usted, no tengo No, es que yo también puedo decir muchas cosas en nombre de la gente que se pregunta sobre dirigentes. Ahora, eso es más importante que salir de la mafia que está instalada en el poder. Si yo tengo alguna cuenta pendiente con la justicia y en Venezuela hay un cambio, bueno, yo tendré que rendir cuenta. No tengo para mí sí, porque hay que rectificar de lo que se ha hecho mal. Para mí sí es importante rectificar de lo que se ha hecho mal. Totalmente. Y te parece más rectificación que yo apoyé un cambio en Venezuela y cuando eso cogió otro camino, no me hice loco, no me escondí por ahí, no dejé de hablar, asumí la posición que he asumido, que he tenido que apartarme de mi familia y de todas esas cosas para enfrentar esto. Tampoco me siento una víctima de nada. Yo lo hice consciente de lo que estaba haciendo porque creía que en Venezuela podía haber un cambio. Es que el problema no es Chávez, es que en Venezuela se aprobó una constitución. Ese es el proyecto de país. Y cuando Chávez se salió de ese camino, lo confrontamos con todos los hierros, con mucha fuerza, sin vacilaciones. Muchos de los que hacen este tipo de cosas nunca dijeron nada. Eso es. Mira, déjeme tomar la palabra un segundo para hablar algo, un tema que es muy importante, que creo que nos estamos desviando del momento. En este momento que vivimos en Venezuela es muy difícil de hablar del tema de la corrupción y yo creo que muchos
no se han atrevido ni tienen la información en la mano. O sea, creo que estamos desperdiciando un momento que en este momento en Venezuela es muy importante y es el tema del cartel de los soles. Y hace 2 días, ya esto lo hemos venido hablando desde el inicio, pero hace 2 días el FBI decidió iniciar la investigación con el cartel de los soles, que por supuesto a gran escala. Que son personas que están en el gobierno de Nicolás Maduro. Y por supuesto va a afectar en el tema del caso del Pollo Carvajal, que todos recordarán quién es el Pollo Carvajal. Ya lo hemos venido hablando, pero yo quería, por ejemplo, porque creo que no hemos venido saltando y se han tocado muy ambiguos, que tenemos a nada más y nada menos que Ismael, que se conoce el tema y que ha luchado por el tema, que ese puede ser un tema efectivo para la salida de Nicolás Maduro. Imagínate que agarren al cartel de los soles. ¿Quién es agarrar al cartel de los soles? Es, por supuesto, tumbar el gobierno de Nicolás Maduro. Por eso yo quería preguntarle en su momento, Ismael, ¿qué tanta información tiene el Pollo Carvajal que nos lleve a la liberación de Venezuela? ¿Qué va a pasar con esos militares que están en el cartel de los soles? Coño, creo que estamos desperdiciando el tema de la corrupción, que es lo más importante que va a haber ahorita en Venezuela. Mira, el cartel de los soles, el cartel más, digamos, más voluminoso que ha existido y existe todavía, tiene que ver con Sinaloa en México y tiene que ver con las nuevas generaciones, que se llama ese cartel. Pablo Escobar Gavidia fue uno de los criminales y narcotraficantes más poderosos de finales de los 80 e inicio de los 90. El problema es que el cartel de los soles es el Estado. Entonces el Estado venezolano es un Estado narco, un narcoestado, como una vez lo definió el general Raúl Isaías Baduel. Y ese cartel lo integran nada más y nada menos que los que forman parte de la cúpula de estructura de poder. Si eso llega a ser declarado como terrorista, y creo que para allá van, no hay ningún gobierno de la tierra, aunque quiera, que pueda tener algún tipo de relación de cualquier instancia con lo que está instalado en Venezuela. Ellos quedarían incluso muchísimo peor que Nicaragua y que Cuba. Y por supuesto que eso obligaría a una decisión en la que ellos tengan que abandonar el poder, porque por las buenas no lo van a hacer. Y además de eso, Maduro, junto a esa estructura, que por cierto son unos cobardes, porque en el año 2002, cuando hubo el evento del golpe de Estado, que Carmona asumió en unas horas el poder, todos ellos se escondieron, todos se desaparecieron, Diosdado, Maduro, se perdieron y estaban limpios. Esos tipos tienen mucho real, ellos a la hora de, porque una cosa es gritar y hablar, como hacía Noriega en Nicaragua. Noriega se paraba, cuando iba a hablar, agarraba un machete y le daba al podio y decía, yo sí soy un tipo arrecho, que venga. Bueno, y cuando fueron, se escondieron en las faldas, en las sotanas, perdón, de los obispos. Entonces, estos señores es clave, fundamental, porque esto tiene que ver con corrupción, con narcotráfico y con terrorismo. Hace apenas unos 15 días consiguieron armas selladas del ejército venezolano en manos del ELN. ¿Y qué es el ELN? Una organización terrorista de narcotraficantes y traficantes de oro. ¿Y qué era la FARC? Lo mismo. Entonces, por supuesto que es muy importante, determinante para lo que vaya a ocurrir en el futuro, que en los próximos días estas cosas queden absolutamente claras, porque allí entonces esa sí sería una presión real contra estos tipos para que tengan que llegar a un acuerdo sí o sí, negociar e irse. Eso sería lo más deseable, pues que las cosas sean, que no sea una transición sangrienta, dolorosa, donde sufre el pueblo, sino que ellos entiendan que tienen que salir y que tienen que abandonar. Si esto además se acompaña con una decisión que debería tomar la Corte Penal Internacional por violación masiva de derechos humanos, bueno, entonces ¿para dónde van a coger? Acaban de meter preso un presidente, lo acaban de agarrar preso, que yo creo que es un grandísimo delincuente, pero a lo mejor es como un niño de pecho al lado de lo que estos tipos han hecho. Entonces, creo que los tiempos que están por venir son importantes. Hay una estrategia, la conoce, la dirige y la conduce María Corina Machado. A mí lo que me toca empujar son los temas en los que he venido trabajando, y cada quien, si actuamos como equipo, lo que ustedes están haciendo es muy importante, porque ¿qué es lo que ha hecho estos tipos en los últimos días? Tratar de generar desesperanza,
tratar de generar tristeza en la gente, en la población, si existen grupos, personas como ustedes que se dedican durante todos los días y todos los meses a explicarle a la gente lo que está realmente pasando, bueno, entonces la gente se mantiene la llama viva, porque lo peor que puede pasar en una situación como esta es que la gente entienda, bueno, que ya todo se perdió y no se ha perdido nada. Yo confío en el trabajo que está haciendo María Corina y el resto de los dirigentes políticos serios, los que están trabajando en esta dirección, y en la firmeza y la fortaleza de Edmundo González Urrutia, a quien conozco, por cierto, de hace tiempo, y a su familia, porque él es de La Victoria, me conoció cuando yo fui alcalde. Es una persona de una familia de los González Blan de La Victoria. Es decir, es un señor muy firme que se ha mantenido y que él también está siendo acechado por los peligros que estos tipos significan hoy en el mundo. O es que haber matado a ese teniente en Chile, o a veces mandarle mensajes a uno por distintas vías, o perseguir a la gente. Esos tipos están ahorita como unas fieras cuando están acorraladas, que son peligrosos, pero cuando terminen de montarle y ponerle las cartas sobre la mesa de lo que realmente son, y la justicia internacional los llame y les diga el gobierno de los Estados Unidos, bueno, vale, hasta aquí llegó esta vaina, hay que resolver esto, ellos tendrán que entender que se tienen que ir y se irán sí o sí, por las malas o por las buenas. Bueno, mira, va a ser siguiente. Ismael, buenas noches, hermano. Wilmer, tú quedas de último, Wilmer, porque ya tú has hablado bastante con Ismael. Vamos a avanzar. No, pero es que ya va, es que yo quiero que aprovechemos esto, hermano, a lo máximo. Tú hablas con Wilmer, tú fuiste el que lo invitaste y tú eres el que más ha hablado con él. Nosotros no hemos hablado. Es que yo quiero que hablemos sobre la reforma constitucional, hermano. Sí, me gustaría hablar. 7 diputados enfrentando a Chávez, que el pueblo olvida, la gente olvida, y hay que refrescar la memoria. En aquel tiempo, cuando Chávez quiso reformar la Constitución de Venezuela, Ismael García, conjuntamente con 8 diputados, enfrentamos, y los estudiantes, a Hugo Chávez Frías. Porque es que nosotros siempre acostumbramos a ver las manchas del sol. Siempre criticamos lo malo, pero no vemos lo bueno que hacen las personas. En aquel tiempo, enfrentar a Hugo Chávez Frías no era fácil. Y más que Chávez no logró concretar, gracias a Dios, no logró concretar esa reforma constitucional, que después no la quiso meter por ley habilitante, y también lo enfrentamos en la Asamblea Nacional. Entonces, ahorita se está presentando lo mismo. Quieren reformar la Constitución. Entonces, ya Ismael tiene experiencia cómo enfrentar esos mecanismos para lograr salvaguardar al pueblo de Venezuela. Entonces, a mí sí me gustaría que Ismael explicara qué es tanto la gravedad, que es más importante que decir Lista Tascón, que no sé qué Carrizo, que si robaste, que de qué vive, que no vive. Hermano, mi enemigo es Hugo Chávez Frías. Se murió. Actualmente Nicolás Maduro está vivo. Entonces, ¿cómo enfrentar a todas esas basuras, Ismael García? Bueno, de todas maneras, y yo estoy para responderle esa y cualquier otra pregunta, y lo agradezco realmente, pues, porque sé que ustedes tienen muchísima audiencia y lo hacen todo de buena fe. Ustedes son la levadura del pan, ¿no? Los que les tocará. Ya yo hice bastantes cosas en mi vida y me tocará volver a mi país a asesorar, pero ustedes son los que tienen que asumir responsabilidades. Mira, en el año 2007, cuando Chávez plantea también la creación de un partido único, que también nos opusimos y le dijimos que no, porque la gente que tiene el pensamiento como lo que se planteó en Venezuela para instalarse ellos en el poder, que no fue lo que se le dijo al país. Si Chávez me dice a mí cuando lo conocí que él quería instalar en Venezuela un gobierno marxista, yo no solo no lo acompaño, sino que lo confronto. Y muchísima gente. Chávez, cuando yo lo conocí, él hablaba de la tercera vía, de lo que estaba instalado en Inglaterra, que era Tony Blair, un tipo conservador que planteaba prácticamente un modelo de gobierno de centro. Ese era el planteamiento de Chávez. Y cuando él llega al poder, plantea y se hace una constitución. Esa constitución habla de un Estado federal, descentralizado, de derecho y de justicia. 350 artículos que fueron aprobados y debatidos por la gente. Y esa constitución tenía el apoyo de la mayoría del país, pero no de todo el país. Y cuando Chávez la quiso cambiar, todo el país salió a defenderla. En la Asamblea,
éramos 21 diputados de Podemos, que por cierto, Podemos es el primer partido judicializado. No son estos ahora. En el año 2012 a nosotros nos quitaron las siglas de ese partido por la vía del Poder Judicial, como lo han hecho con todos los demás partidos posteriormente, y al PPT. Bueno, entonces nosotros, porque fuimos en el 2012 a apoyar un candidato que era el candidato que la oposición decidió que fuera el candidato y nosotros lo apoyamos. Bueno, entonces esa constitución, en el artículo 5, que es la estructura jurídica fundamental que no puede ser modificada sino en una constituyente, está el artículo 5 que dice que la soberanía reside en el pueblo y que se transfiere a los órganos del Estado, es decir, al presidente, a los que se eligen, a los concejales, a los diputados, a través del voto universal, directo y secreto. El artículo 5, entonces, Chávez lo quiso cambiar en el 2007 y decía que la soberanía reside en el pueblo y se transfería a los órganos del Estado a través del poder popular. ¿Qué es el poder popular? En Cuba se instaló el poder popular, que son unas asambleas que se hacen. Imagínense ustedes en un municipio, o en Caracas, o en cualquier estado, en Monaga, donde es kilómetro. Bueno, entonces en Monaga hay tantos municipios. ¿Ah? Bolívar, soy de Bolívar. Entonces de Bolívar, pero vivías en Monaga, vale. ¿No? Ok, en Bolívar, pues, en Bolívar agarran y tantos municipios, se hacen tantas asambleas a mano alzada. En esas asambleas están los funcionarios del PSU, la Policía Nacional, la cosa, y la gente elige 5 o 8 delegados. Luego se juntan todos los delegados del Estado Bolívar y esos delegados nombran un alcalde y luego se nombra un parlamento comunal del municipio, que es lo que sustituiría a los concejales. En Cuba eso llegó al 5º grado, que es la elección del presidente de la República, que nunca se eligió en Cuba con voto, sino a través de asamblea. Fidel Castro siempre lo elegían unos 1.700 delegados nacionales que venían electos de delegados a delegados, delegados a delegados, y entonces, bueno, ese es un control de todo. ¿Y por qué Maduro quiere cambiar el artículo 5 de la Constitución? Que esa es la médula de toda esta vaina. Porque Maduro, cuando María Corina ganó las primarias, ellos sabían que estaban metidos en un soberano lío y que no iban a poder parar ese liderazgo. María Corina entonces pasó lo que pasó y apoyó a un candidato y junto a los partidos de la plataforma y ganó Edmundo González Urrutia con una ventaja abismal, nunca vista en el país. Es más, si nos hubiesen dejado votar a todos, se calcula que hubiesen sido como 10 millones de votos. Como la Asamblea Nacional del 2015, donde yo fui electo diputado, la Asamblea sacó 14 millones de votos. Entonces, que Maduro sabe que él no tiene votos ahorita ni para ganar una junta de condominio. Entonces ellos recurren al llamado poder popular. Yo le dije a Chávez en su cara, porque la gente solamente le pregunta a uno las pendejadas, pero yo le dije a Chávez en su cara y en el debate, y Wilmer también lo hizo, y los que estábamos ahí, Ricardo Gutiérrez, Juan Molina, Bernardo Jiménez, los que estábamos allí en ese debate, nosotros le dijimos en debates que se hacían hasta las 3 a las 4 de la mañana y nosotros solo 8 diputados teníamos que transitar eso contra todos los demás diputados y con toda la estructura de poder. Le dijimos, la gente tiene que elegir y ser electo con voto. Maduro en este momento sabe que no tiene voto, entonces ellos van a recurrir al llamado poder popular, que no es poder popular un carajo, eso es un invento de ellos. Ahora, Ismael, una pregunta. Ajá. Disculpa. Lo que pasa es que tenía el internet cuando comencé aquí la transmisión, pero ya lo acomodé. ¿Tú sigues siendo socialista? Yo me siento un hombre de centro, creo en el ser humano como parte importante de la política. Creo que el tema de las ideologías están en discusión y no se trata de ser de izquierda, de centro y de derecha, porque yo te puedo decir que Pepe Mujica vive en el mismo ranchito donde vive y fue presidente del Uruguay y es un tipo serio y es de izquierda. ¿O acaso el presidente de Chile, que también es del Partido Socialista, y Bachelet, que fue presidenta, no fue la que inició el juicio contra Maduro? Esos tipos no son ni de izquierda ni de derecha ni nada. Esos tipos son bandidos que en nombre del socialismo han hecho lo que han hecho. Porque claro, tú tienes una característica que es como la de Wilmer, que estuvieron dentro del monstruo y después se salieron. A mí siempre me causa mucha curiosidad porque
tú conoces al chavismo desde adentro. Totalmente, totalmente. ¿Qué fue? ¿Qué fue lo más alarmante y lo que derramó la gota que derramó el vaso para tú decir, no, esto no es lo que yo pensaba? Bueno, empezando las leyes habilitantes, allí se fue un poco de gente, se fue Miquelena. Yo no participé en el golpe de Estado contra Chávez porque yo no creo en esas salidas de fuerza, a menos que sea para sacar unos criminales como los que están ahorita en el poder. Ahora sí. Claro, porque ellos han rebasado todos los límites de respeto y de violación de derechos humanos. Esto es una cosa, lo que hay en este momento instalado es una cosa de verdad que tú lo puedes decir que es una cleptocracia, que es lo que tú le quieras poner. Okay. Entonces, ¿qué fue rebasando el vaso? Fue un proceso. Viene el cierre de Radio Caracas Televisión, nosotros no estuvimos de acuerdo con eso, fuimos a programas de televisión. Luego, las relaciones de Chávez con Corea del Norte las criticamos y votamos en contra. El tema del apoyo a las guerrillas, a la FARC. Después plantean la conformación de un partido único y nosotros nos apartamos. Muchísima gente, mira, nosotros éramos 21 diputados de Podemos y en la reforma constitucional nos quedamos solamente 8. Éramos 63 alcaldes de Podemos, pues nosotros sacamos la segunda votación del país. 960,000 votos. Y bueno, fueron ocurriendo eventos tras eventos, el partido único, y vino lo de la reforma. Y entonces cuando vino la reforma, allí para mí que es más importante, y así lo decíamos en los discursos y en los debates, cuando hablamos con Baduel, gran amigo que lo mataron en la cárcel, Baduel también se manifestó públicamente y nos acompañó. Baduel era el representante de Podemos ante el CNE y yo era su suplente. Y el día de la reforma habíamos dicho en todas partes, en Barinas, en todos lados, que nosotros íbamos a estar presentes en el CNE para hacer cumplir eso. Y entonces, ese día, yo le dije al general Baduel, usted se va y se uniforma, porque si estos tipos no reconocen el resultado, nosotros vamos a llamar al país a las calles en Venezuela. Y efectivamente yo me fui al CNE, allí estaban varios dirigentes importantes de la oposición y yo hablé con el general que estaba allí y le dije, usted antes de las 8 de la noche tiene que dar los resultados, porque ya nosotros teníamos en nuestras manos 3 encuestas, una de una empresa seria, responsable venezolana, una de la Fuerza Armada y un estudio que se había hecho a puerta del voto. O sea, los generales no estaban con Chávez del todo. No sí. Toda la Fuerza Armada lo estaba apoyando en eso. Y ahí existía el cartel de los soles ya. Mira, ya te puedo decir cómo se inició eso. Entonces, en ese momento fuimos al CNE. Nosotros desde allí le dijimos al país, acaba de salir Jorge Rodríguez con una cara de demonio y a mí me entrevistaron los periodistas y les dije, bueno, hoy por primera vez Venezuela tiene razones para celebrar. Nosotros estamos esperando los resultados. Voy a estar aquí en el CNE. Y entrar ahí nos costó porque eso estaba rodeado por Tupamaro, Linarrón y todo. Eso era un desastre. Traidor, me decían de todo, ¿no? Y los traidores son ellos, porque ellos son los que salieron de la Constitución. Entonces, allí le anunciamos al país que Chávez fue derrotado, lo anunció Tibisay Lucena y luego nosotros estamos preparados para eso. Se lo dijimos. Que ganó el no. ¿Cómo me preguntaste que cómo existió el cartel de los soles? ¿Cómo? Ya se nombró. En el año 2006, Chávez le dice al Pollo Carvajal que investigue por una serie de hechos de corrupción que están habiendo en el gobierno. Yo había denunciado cómo se apropiaron de 4 bancos, entre ellos el Banco Progreso. Le metieron dinero del fondo chino, más de 2.500 millones de dólares, y luego presionaron y chantajearon esos bancos. Ahí estaba metido Ricardo Fernández Berrueco, Adán Chávez Frías, José Vicente Rangel. Estos debates los hicimos en la asamblea y dimos la cara, hicimos las instancias. De Jesse Chacón, y el hermano de Jessica Arne Chacón. Entonces, pero la gente siempre se acuerda pues de las pendejadas, ¿no? Entonces, y yo asumo mis errores, porque yo lo que he hecho en la vida, cuando le doy vuelta para atrás, si era el camino que nos plantearon, si hubiese visualizado, como te dije ya,
que estos tipos eran el plan, no los voy a apoyar, porque en mi ADN está mi condición de demócrata. Y lo que pasó en el 2007 no fue que los diputados de Podemos lograron eso, ni los estudiantes. Fuimos todos los estudiantes, los que hicimos en la asamblea, las amas de casa, es decir, el ADN que está en tus venas, que viene de tu papá y de tus abuelos, que son de demócratas. Entonces eso afloró en ese momento. El cartel de los soles entonces empieza así. Chávez, se hablaba de un cartel de los soles de los años 90. La verdad yo no lo conocí. El que ha dicho eso hasta ahora no ha dicho cuál era el general que estaba metido en eso. Pero en tal caso, en esta oportunidad, en el año 2006 le dice, investígame, ¿qué era Hugo Carvajal? Era el jefe de inteligencia en el área militar de Chávez. El DIN. Antes no se llamaba DIN, sino DIN. Entonces empieza a investigar y le lleva los casos. ¿Para qué quería Chávez esos casos? Para meter preso a los corruptos, no, para tener el expediente de ellos ahí en la mano y cuando uno se le alzara, decirle, mira, aquí está esta vaina tuya. ¿Entiendes? Eso no lo pudieron hacer conmigo, porque cuando yo los enfrenté fueron a donde yo había sido 2 veces alcalde en la segunda ciudad de Aragua, La Victoria, hicieron 3 auditorías. Bueno, vale, no consiguieron nada porque yo nunca fui al gobierno a robar. Sí, nuestra trayectoria es mucho antes de que Chávez existiera, muchísimo antes, cuando Tablante fue gobernador de Aragua. Bueno, entonces, ahora sí puedo hacer una pregunta. para terminar esta parte que es importante aclarar. Le toca a José Pérez. ¿Cuándo empieza el cartel de los soles? Ismael, intenta sintetizarlo para que. Ok, voy a eso. El cartel de los soles empieza así y cuando entonces el general Ernesto Reverol era el jefe de la ONA y era coronel, la Oficina Nacional Antidroga, porque Chávez había sacado de Venezuela a la DEA, supuestamente porque la DEA torpedeaba, el único país de la tierra donde torpedeaba, mentira, era porque tenían que sacarla del país. Entonces el Pollo descubrió en la ONA que no era un problema de corrupción, sino de narcotráfico, y se entendió con este tipo, como se entendía con los corruptos. Algunos casos se los llevaba Chávez, otros se quedaba con ellos y le decía, bueno, reparte la cochina. Entonces allí empieza, porque ¿cómo descubren a Reverol? Que Reverol tenía un negocio montado con Wally Maclé. Wally Maclé era un narcotraficante que no lo ibas a decir nunca. Sí. ¿Cómo se explica que Wally Maclé, su hermano de 21 años, compró Aeropostal, una línea, la línea más poderosa, compró un periódico, hizo un periódico, tenía la línea blanca de 3 estados del país? Es decir, estaba construyendo una mafia grande. Entonces le quitaron el negocio a Wally Maclé, que les daba $350 millones semanales por los puertos donde salía la droga, en Puerto Cabello. Imagínate que el caso del Pollo lo probamos porque un avión que aterrizó en México de Aeropostal cargado con 5,000 kilos de cocaína que se accidentó en México, la DEA le puso las manos allí. Y entonces se probó que esa droga era enviada por el Pollo Carvajal a los Estados Unidos. Y ese avión salió de la rampa 4 de Maiquetía. Toda esa vaina la dije yo y la declaré en ese expediente. Y con para sintetizar, Kilómetro, para sintetizar, todo el bochinche y el nombre del cartel de los soles revienta con Wally Maclé y su detención. Y claro, cuando él dice públicamente que le pagaba a coroneles y generales. Más la palabra a José, vale, que quiere preguntar. Totalmente. Kilómetro, y se probó eso. José Pérez va a hacer una pregunta. ¿Cómo está, Ismael? ¿Cómo está la cosa, Ismael? Bien, Ismael, ya todos nosotros sabemos tu pasado, que fuiste chavista y luego te convertiste en una de las voces más críticas del chavismo. Me gustaría saber 2 preguntas, rapidito. Hoy, ¿cuál es tu papel por la lucha de la democracia de Venezuela? Y la otra, el tema es delicado, el cambio que quiere hacer Nicolás Maduro a la reforma constitucional. ¿Y qué opinas tú acerca de eso? Mi papel es ser útil donde pueda estar. Más nada. Como lo he demostrado en mi historia. Es que aquí no se trata, eso es un error en el cual ha incurrido todo el mundo, oposición y gobierno. El chavismo no existe, por lo tanto nadie fue chavista. Uno puede decir
que Stalin es estalinismo porque escribió unos libros, o Mao, el maoísmo, o Keynes, que es el economista del capitalismo moderno. Entonces, hay los keynesianos. Pero ¿dónde carajo escribió Chávez eso? Eso es una cosa, eso más bien es el culto a la personalidad, ¿entiendes? Eso es lo que ocurrió. Entonces, yo lo que fue defensor de un proyecto que no era de Chávez, en el que sigo creyendo, que se llama la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y ahí está definido el proyecto de país. En ese proyecto estamos metidos todos, porque en el año 2007 María Corina, que hoy es la líder con más importancia en Venezuela, lo apoyó y defendió la Constitución, y todos los dirigentes de Venezuela. Entonces, ese es nuestro proyecto y siempre fue. Como además de la segunda parte de la pregunta, que cómo quiere cambiar la Constitución, ya expliqué, eliminando la manera de elegir porque no tienes voto. La segunda parte, tres cosas fundamentales de esa reforma. La segunda parte en el medio, la propiedad privada. Ustedes han visto que Chávez, todos esos apartamentos que hicieron y Maduro les dio título de propiedad, ¿no? Recientemente vi a una viceministra mal encarada, una tipa mala gente, sacando a punta de fusil a una familia humilde, porque ellos no son dueños de las casas, sino que tienen una adjudicación, son adjudicatarios. Entonces, ayer sacaron unas personas también de una casa. La propiedad privada, el artículo 115 de la Constitución dice que todo venezolano tiene derecho a goce, disfrute y disposición de su propiedad. ¿Qué propusieron en la reforma del 2007? Crear la propiedad comunal y la propiedad social. Y en el artículo 15 quedaba igual, pero le eliminaban una palabrita, una pendejadita. Pues la propuesta que llevaron a la Asamblea, todo venezolano tiene derecho al goce, disfrute, y le quitaron la palabra disposición. Es decir, uno de ustedes tiene su casita, o yo tengo mi casa que la compré echándole bola, y entonces se la quiero dejar a mis hijos, o la quiero vender para irme a pasear para el mundo, lo que quiera hacer con una propiedad que lícitamente haya tenido cualquier venezolano. No tiene derecho a la disposición, como no tiene derecho a eso. Entonces, ¿qué hacen con eso? Que el Estado asume, finalmente, si se murió la persona, es el dueño de esa propiedad y decide qué hace con ella. Eso es en la médula, porque la propiedad privada es una vaina con la que uno nace en el alma, pues, porque todos queremos tener una cosa, todos queremos, viejo, tener nuestras cosas, tener nuestra vaina, tener un vehículo, como era antes, que un maestro cuando le pagaban las utilidades daba la inicial de un carro y arreglaba la casa y tenía su propiedad, y cómo se la van a quitar. Ahora no tienen nada porque ni sueldos tienen los maestros ni ningún trabajador. La tercera cosa de la reforma, que es fundamental, y oído al tambor todos los que me están viendo, además de ustedes, la tercera parte tiene que ver con el tema de la Fuerza Armada Nacional. El ejército venezolano, es decir, hay 4 componentes de la Fuerza Armada, que es la Marina, el ejército, la aviación y la Guardia Nacional. En ese momento, Wilmer lo sabe, que estábamos allí, llevaron la propuesta de eliminar la Guardia Nacional, porque la iban a sustituir en ese momento la Guardia Nacional era respetada. Hoy a esos oficiales les da pena ponerse un uniforme y andar por las calles del país. La iban a eliminar, iban a sustituirla por una cosa que se llama las milicias bolivarianas, que es el ejército de Cuba. Las milicias bolivarianas, como no pudieron, y entonces ese iba a ser el ejército regular. El ejército hoy real, que hace unos días sacaron a 27 muchachos de la escuela militar y los acusaron, y hay más como 400 presos militares, y bueno, ahí está metido el G2 y las fuerzas milicianas de Cuba vigilando todo lo que hacen los militares. Ese ejército venezolano, mayores, capitanes, tenientes coroneles, soldados, vieron, hasta contaron las actas, participaron en el Plan República, y ellos saben que el que ganó se llama Edmundo González Urrutia, y no el bobolongo ese de Nicolás Maduro, que no tiene nada de bobolongo, lo que es un grandísimo bandido. No fue él el que ganó. Entonces Maduro, ese ejército no le sirve, porque él, a la hora de una situación de complicársele las cosas en el país, él cuenta más
realmente con el ELN y la FARC, pero eso no, en el supuesto de que ellos se instalarían allí y eso no va a pasar, ellos necesitan entonces cómo se elige el tema de la propiedad y cambiar el ejército por darle constitucionalidad a un ejército chimbo que no existe en la Constitución, que se llama la milicia bolivariana. Ahí no van a tener un poco de viejitos dando pena. Ellos agarrarían ese ejército, lo prepararían bien, traerían de Cuba a la gente que se lo instala, lo mismo que hicieron en Nicaragua, y ese sería el ejército de Maduro. Entonces nosotros no podemos permitir, porque además, como Chávez lo planteaba, con lo del poder popular, que después terminó nombrando a los ministros. ¿Qué ministro de esos es del poder popular? Son bandidos, chicos. Son de ningún poder popular, son de ellos, son de Maduro. Entonces, ¿qué pasaría en el futuro? Ocurriría si ellos se hacen de esta situación, bueno, que la Fuerza Armada, lean ustedes, la Constitución establece que son apolíticas, no beligerantes, y que no se deben a parcialidad alguna ni nada. Tú vas a todos los cuarteles. ¿Por qué te fuiste del país, Ismael? ¿Recibiste una amenaza? Ya va para terminar esta parte. Entonces, quedaría la Fuerza Armada, diría la Fuerza Armada son no sé qué tal y independientes, y se deben al poder popular. Y el poder popular son las asambleas de Maduro. No, yo salí del país porque al igual que Richard Blanco y otros diputados, Wilmer Azuaje. Wilmer Azuaje, yo le dije el día que lo metieron preso en Barinas, en la mañana estábamos en Caracas, en la casa de Podemos. Le dije, mira, Wilmer, tengo informaciones de que te están esperando para meterte preso. No, yo no. Y se fue para Barinas y efectivamente en Barinas le metieron no sé cuántas balas. Por eso que le pasan las cosas. Ajá, entonces, bueno, no, pero ahora hace más caso, ¿no? Entonces, bueno, Wilmer era el dirigente más aguerrido que había en ese estado, el tipo que se enfrentó a los Chávez, que, bueno, a mí me tocó vivir todas esas situaciones con Wilmer allá, le mataron un hermano, a la familia le picaron unas vacas, es una persecución porque Wilmer fue el que realmente se enfrentó a esa gente allá. Entonces, yo tenía informaciones de que luego de que el Pollo Carvajal seguía en Venezuela en un cargo, el último cargo que Chávez le dio al Pollo Carvajal, porque el Pollo Carvajal en el año 2012 había negociado con la DEA para entregarse, y eso le llegó a oídos de Chávez. Entonces Chávez le dijo, mira, Hugo, ¿tú qué me vas a entregar? Y le dijo, no, usted no, pero yo tengo tantos años, tengo dinero, y coño, mis compañeros me quieren matar. Entonces el tipo había acordado con la DEA y hubo 3 reuniones, dos en Bonaire y una en el estado Guárico, y había acordado entregarse en Nueva Esparta. Y también violó ese acuerdo. Pero además el Pollo también, y eso está en la investigación, mató a un agente de la DEA encubierto en Yaracuy, en Venezuela. A manera que ese tipo, las cuentas que tiene ahí son gruesas, pero además lo que él sabe, pues. Porque ese señor, cuando le digan que le van a dictar 400 años, bueno, chico, él va a decir todo lo que sabe y lo está diciendo. ¿Entiendes? Está colaborando. Pero sí ha servido. Entonces yo me fui porque tenía una solicitud de un antejuicio de mérito en el 13J y una orden de captura por un tribunal de Carabobo, porque un general protegido de Cilia Flores, que siempre estuvo al frente del negocio de los alimentos, yo fui a Maiquetí al puerto, me conseguí un uniforme de obrero, me metí. No es Osorio por mera casualidad, ¿verdad? Carlos Osorio, sí, me metía en donde llegaban los alimentos, tomamos fotos, y habían en ese momento una crisis que no había leche, no había nada en el país, y ahí conseguimos 1.500.000 kilos de leche en estado de descomposición. Unas diputadas de Proyecto Venezuela en Carabobo denunciaron el entierro en Cojedes y en Tinaquillo, 175 millones de kilos de comida podrida, porque además de corrupto, la compraban con bajo vencimiento, no tenían el frío para guardarla. Después expropiaron todas las empresas de frío en el estado Bolívar y también se perdieron.
y eso también lo denuncié. Entonces el tipo me abrió un juicio, yo no sabía que tenía ese juicio en Carabobo sin citarme ni nada. Fast track a Carlos Tablante y a mí, nos abrieron allí y ahí tenía también una orden de captura. Una por allá y otro por el TCJ, una pendejadita. Pues un día ya sabía, como yo se lo dije a Wilmer, es que tú no tienes nada, ¿vale? Tú lo que tienes es que tienes coño coraje y le has echado bola ya. Ahora, te van a sembrar, entonces a mí me irían a sembrar quién sabe cuántas cosas, ¿me entiendes? Entonces, bueno, tuve que salir del país, como salió un día Richard huyendo por allá, por la frontera. Richard también estuvo preso en Caracas. Yo fui uno de los que lo acompañó junto con unos diputados argentinos que estaban en Venezuela y desde hace tiempo, pues, esta es una lucha que le hemos dado venezolanos, que nos hemos encontrado en esto. Y a mí nunca esos compañeros que vienen o son de otras fuerzas políticas que realmente actuaron con coherencia, nunca me llegaron a preguntar, coño, mira que si tú tuviste aquí o tuviste allá, porque ahorita lo que se trata, hermano, es de juntar toda la fuerza que sean necesarias para que todo aquel que arrime una brasa para la sardina, para que se hace, para sacar esos tipos del poder, hay que hacerlo. Ese es lo fundamental. ¿Entiendes? ¿Cómo hicieron los adecos y los copellanos y los comunistas en el año 58? Bueno, vale, se pusieron de acuerdo y en ese momento el Partido Comunista era un partido importantísimo en Venezuela, con gente seria. Pues estos son unos comunistas que son, digamos, a los que Maduro también le entregó las siglas de ese partido. Son unos vagabundos, ¿no? Entonces, bueno, se pusieron de acuerdo y después tomaron el poder. Bueno, entonces hicieron un pacto los que coincidían. Rómulo Betancourt, Caldera y Jovito, que fue el pacto de punto fijo que le dio estabilidad al sistema democrático en Venezuela, y los comunistas dijeron, no, ya salimos de Perjimera, ahora nosotros vamos por otro lado. Y eso es lo correcto. Ismael, una pregunta. Yo vi el monstruo de Chávez y el monstruo llamado Revolución en el año 2003 y me di cuenta inmediatamente que algo grande se venía para el país, pero en desgracia. En desgracia, ¿sabes por qué? Porque podrán recordar que cuando apenas salió el primer plan cedulación que mandaron vans a distintos rincones de las barriadas en Venezuela, en Caracas fue una, en Baruta, había un centro clandestino de cedulación para chinos y colombianos en Baruta que funcionaba desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche. Pero en la consulta del sí, no. Nos dimos cuenta del daño tan grande que venía cuando yo me negué como militar a votar, porque les dije a la coronel que era un elemento neutro la Fuerza Armada y me mandaron 24 días entre 4 paredes. Yo dije, esto es una desgracia. Aquí se está yendo esto para donde no es. Terminé mi servicio militar y me fui. Me ofrecieron la milicia y hice lo mismo que tú. Eso a mí me dio vergüenza cuando me ofrecieron la milicia porque estaba viendo gente de 70 años desmayándose. Yo dije, esta gente no tiene clemencia de nada. Y me olvidé de la política. Siempre vi el monstruo del lejito. El caso Walid Maclé, me lo sé completico. Trabajé en el aeropuerto en el momento que a él le dieron las concesiones de Aeropostal. Amenazó y secuestró al dueño de la empresa Outsourcing para que le diera la correlación de empresa. Walid Maclé mató a un periodista amigo mío en Carabobo, a Orel Zambrano. Orel Zambrano, correcto, porque es que era una gran mafia lo que contaba Walid Maclé, pero asociado con grandes renombres, porque se hablaba que era compadre, porque se bautizaron las hijas, Walid Maclé y en aquel momento gobernador del estado Carabobo, Costa Carles. Sí. Yo me sé toda la historia, yo vi el monstruo, yo lo conocí. ¿Cómo ustedes, los que son chavistas originarios, tardaron tanto en conocer el monstruo? Yo soy un hombre formado en la izquierda democrática venezolana, no soy ningún chavista originario. Originario soy yo de la escuela de Teodoro Pecós, de Pompeyo Márquez, de Freddy Muñoz, de Argelia Laya, de todos esos dirigentes que demostraron en el tiempo que dieron grandes aportes, que se equivocaron en el momento de haber formado parte de la guerrilla y rectificaron, pero que dieron aportes importantes y yo no tenía nada que ver con eso tampoco porque yo era un niño de 6, 7 años. De allí es donde vengo, yo no vengo con Chávez pasó lo que puede pasar con cualquier líder que aparezca ante el país y se le pegue un poco de gente también, y eso hay que decirlo, eso hay que tener cuidado.
los liderazgos mesiánicos no son buenos, porque entonces alguien que de todos esos partidos se van reciclando y aparecen esas realidades. De manera que nuestro proyecto entonces que acompañamos fue aprobar un cambio del país en el marco de una constitución que fue votada por mayoría de los venezolanos y aprobada. Y ahí salimos. En lo que empezaron a violar la constitución, yo inmediatamente siempre hice los señalamientos y las cosas, señalé hechos de corrupción directamente al presidente de la República. Y llegó el momento en que cuando ya se metieron con lo que no se querían, con lo que no se podían meter, digo, mi ejemplo en la vida de verdad, más allá de todos los partidos y las ideologías, es Jesús, ¿no? Yo soy un hombre profundamente cristiano y Jesús aceptó todo, pero el día que se metieron en el templo, sacó a palo a los mercaderes. Ismael, yo Creo siempre, que algo que hay que hacer es que hay que sacar a los mercaderes del templo. El templo Ismael, de la patria de Venezuela. yo siempre he sido crítico y hay personas que nunca van a conocer de verdad el monstruo por dentro. Sí. Cuando yo les digo a muchas personas que la corrupción creció dentro de Venezuela de tal magnitud es porque ellos la permitieron para coaccionar políticos, militares, funcionarios, a todo mundo. O sea, ellos para poder tener el control total de las instituciones o frenar alguna ley o frenar alguna sentencia por parte del Tribunal Supremo de Justicia, cuando no lo controlaban, ellos coaccionaban, buscaban tener pruebas. Y los militares que se fueron inmiscuyendo en el gobierno, toditos están bajo coacción porque a toditos le tienen pruebas y evidencias de corrupción, sí, porque claro, no dejan de morder. Sí, claro. Sí, totalmente. Ahora viene en el país, porque Venezuela no es cualquier país, ni los venezolanos. Los venezolanos, en nuestro ADN no solamente está nuestra convicción de demócratas, sino que los venezolanos de toda nuestra historia, desde Bolívar, hemos sido gente que no se dejó nunca, digamos, someter. Y por el contrario, nosotros somos los que promovimos nuestros ADN, nuestra historia. Bolívar fueron los que salieron a liberar otros países. Hoy necesitamos... Tu percepción para las elecciones fraudulentas, tu percepción para estas elecciones que quieren. ¿Cómo ves tú este grupo y qué políticos como Capriles Radosky y otros políticos que dicen ser opositores, cohabitadores, les digo yo, están llamando a participar porque el voto es la herramienta de defensa? Pero si ya fue irrespetado en la voluntad popular con una elección robada por Nicolás Maduro. Mira, cada quien que asuma su causa debe asumir su responsabilidad. Cuando yo estoy hablando de la reforma que además Maduro acaba de decir a Héctor Rodríguez, que fue gobernador de Miranda y es ministro de Educación, le dijo en estos días: mira, Héctor, porque es que a esto hay que seguirle la secuencia de lo que está pasando. Le dijo: mira, Héctor, prepárame la propuesta para los gobernadores y alcaldes, y ya les voy a dar una primicia aquí en este programa, porque los gobernadores y alcaldes se han convertido en los nuevos reyesuelos. El que aspire a ser un cargo para nada, esa es su responsabilidad. Yo pienso que cualquier movimiento que se tenga que hacer en el país parte de que nos están robando las elecciones y no nos las podemos dejar robar. Ni siquiera decir que nos robaron las elecciones, porque si nosotros decimos que nos robaron las elecciones, estamos entregando la causa. No, nosotros estamos luchando, haciendo todo lo que se hace, y hay cosas y estrategias que no se tienen ni por qué decir. ¿A favor o en contra de las elecciones que pretenden el 25 de mayo? Hermano, yo te estoy hablando como yo hablo, como yo pienso e interpreto la política. ¿Entiendes? Pero estamos preguntando. Es que la política no es blanco y negro, sí, no. Yo no voy a votar por esas elecciones, ni tampoco defendiendo la reforma. Hoy aquí les dije que hay que ir a votar. Yo creo que en este momento el tema de la reforma tiene que ser una
nuevo impacto para denunciar y demostrar al mundo que hay que salir de esos tipos, porque están preparando no solamente el robo que se tratan de hacer de las elecciones, sino cómo se instalarían constitucionalmente, con una constitución de ellos, en el poder. ¿Cómo salen, Ismael? Según tú, ¿cómo salen? ¿Cómo sale Maduro? Utilizando todos los mecanismos de presión internacional que hasta ahora no se han hecho. Y hay cómo hacerlo. Bueno, todo lo que dije. Si ellos son un cartel, y los carteles se declaran narcotraficantes, Citrón acaba de pedir una investigación a la mayor escala de eso. Si la Corte Penal Internacional decide, sin duda alguna, que ellos tienen que agarrar por las de Villadiego. Además, te digo lo siguiente, esas elecciones, para los que dicen, tú dices que tú estuviste adentro del monstruo, no. Yo conozco los códigos de cómo operan, cómo funcionan, y en esos códigos dicen que ellos todavía no tienen claro siquiera si van a empezar elecciones. De mayo, de abril pasaron a mayo, ahora lo que se dice es que las van a llevar para agosto, porque además entre ellos... El chavismo todavía no sabe si va a elecciones. No saben, no tienen fecha definida, kilómetros. Estoy diciendo que las informaciones que yo manejo, que nunca he dicho, he hablado pendejadas, es que ellos todavía, ¿por qué? Porque además de todo lo que les está pasando, uno ve hoy a Diosdado visitando en un barrio, haciendo casa por casa, montado en una camioneta de noche diciendo que está en Maracayo, en Caracas, viendo cómo tal. ¿Qué quiere decir eso? Hay que leer los códigos del chavismo. Diosdado es el principal competidor que tiene en este momento Nicolás Maduro. ¿Y qué quiere Diosdado? Poner en el Zulia al narcotraficante de Néstor Reverol, y Maduro quiere imponer otra vez a Arias Cárdenas. ¿Qué hizo Diosdado? ¿Qué hizo Diosdado como ministro? Diosdado acaba de meterle los 2 hombres de mayor confianza presos a Arias Cárdenas y los acusa de corrupción y no sé qué vaina. En Trujillo, gracias al que me pone los lentecitos esos oscuros. En Trujillo van a salir de este que dijo que había que caerle a coñazo a María Corina, porque ese es un converso, y los conversos actúan así para hacer, porque ese tipo estuvo con Arias Cárdenas cuando Arias Cárdenas confrontó a Chávez. Entonces, ¿a quién quieren poner allá Diosdado? A otro general, que es Achurio. Entonces ellos tienen esa pelea entre ellos, no se han puesto de acuerdo. Pero además, tú viste en estos días lo que dijo un vocero de Maduro, pero que aparece diciendo que es de oposición. Decía Timoteo en estos días que no hay condiciones para hacer las elecciones porque las sanciones le quitan los reales al país y hay que pensar en otras cosas. Es porque realmente ellos están entrampados. Ese es el mismo Timoteo Zambrano que dijo que había que poner de candidato a todos los mismos que son de oposición donde están en sus puestos. No sé si dijo eso, pero en tal caso lo que yo vi, o no importa quién lo haya dicho, sus voceros. Mira, yo quiero hacer una pregunta, lo he escuchado todo. De un lado y del otro están planteándose. Déjame hacer una aclaración, señor Ismael. Eso que le aparece son regalos que da la gente, ¿yo? Son regalos. Okay. Una cachucha. Ismael, ya antes que Wilmer venga, puede haber una implosión en cualquier momento allí. Bueno, ellos están en una situación difícil. ¿Qué es el chavismo ahorita? Esa cosa, esa estructura criminal, narcotraficante, bandidos que están ahí. Allá hay cuatro grupos. Maduro es el jefe de todo. Diosdado ha estado tomando nuevamente posesión en el área militar, que antes no la tenía, porque lo tenían como de quinto en la lista ahorita realmente es el segundo. Y él debe estar feliz porque hasta lo igualaron. Los mismos 25 millones que piden contra Maduro lo piden contra Diosdado. Mira, yo presenté 210 empresas de lavado de capital de Diosdado Cabello. Y en la fiscalía me presenté cuando fui a acusarlo y le dije, Diosdado, tú siempre dices que tú quieres que te presenten las pruebas, aquí están. Y nunca las fue a refutar.
Diosdado es un bandido, es un tipo que tiene mucho dinero, mucho poder hoy acumulado. Entonces, eso se ha ido reduciendo fundamentalmente a 2 grupos con banda. Los Rodríguez, los hermanitos Rodríguez, que Delcy Rodríguez últimamente ha aparecido declarando mucho. Ella es la que sustituyó a Tares en la TEP el petróleo. No solamente en los temas institucionales, en el saqueo. Ella forma parte allí de gente que está robando mucho dinero. ¿Por qué Maduro no ha entregado a Tares? Me carga loco con la primicia. ¿Cuál es la primicia? Bueno, la primicia es que yo estoy casi convencido de que por informaciones que manejo, que las elecciones no las van a hacer ya, si no están pensando hacerlas para agosto, y estarían manejando 2 o 3 escenarios. Uno es hacer las elecciones de alcaldes, y gobernadores, y después aprobar la reforma en diciembre, y luego con la reforma disolver toda esa vaina y relegitimar sus poderes de acuerdo a las normas constitucionales. Pero además entonces ahí juegan los intereses de ellos mismos, ¿no? Como se los trataba de explicar. Es decir, que ellos tampoco tienen un juego tan sencillo. Ellos hoy se ponen de acuerdo por una sola razón. Porque cualquiera que se mueva de tercera base, como está pichando un tipo que vino para La Guaira en los 70, que se llamó Luis Tian, lo que le va a meter es un tiro, pues, y lo va a sacar. Es decir, ellos están allí jugando cuadro cerrado en las posiciones que tienen. Y por supuesto se ríen para afuera y todo, pero la procesión va por dentro. Entonces, esa situación también es favorable a cualquier impulso que se pueda dar desde afuera, porque nosotros no queremos es que saquen a Maduro y pongan a Diosdado, a otro tipo que es igual o peor que él. Nosotros queremos es que esos tipos se vayan para el carajo. Y yo le pregunto, como lo he hecho en otras instancias, sé que se están haciendo cosas, sé que el gobierno de los Estados Unidos está trabajando en la dirección correcta, sé que hay del Parlamento Europeo, de las organizaciones del mundo, el mayor interés con todo el mundo que uno habla de ayudar a salir de eso, pero yo también me pregunto, ¿qué es lo que hace falta? ¿Qué es lo que necesita el fiscal Karim Khan? ¿Qué carajo necesita para dictar una orden de detención contra Maduro y contra esos tipos? Eso deberían haberlo hecho ya, ¿vale? De verdad. Entonces, como también yo me opuse y dije que no compartía y no creo, porque los 300.000 personas que están diciendo en Estados Unidos que tienen que irse no forman parte del tren de Aragua, que son 200, 300 o 1000 carajos, bueno, agárrenlo y preséntenlo, pero esa gente que está allí, ¿para dónde se va a ir? Para Venezuela. Nosotros queremos irnos todos para Venezuela y los que están en Estados Unidos, pero primero queremos es lograr la libertad. Pero ¿qué ocurrió después que dije eso? También hoy digo, bueno, entonces el presidente Donald Trump le ha metido ahora un nuevo ritmo al caso de Venezuela, cuando él ha dicho que América y Occidente es lo que más le va a importar, porque hoy ha decidido declararle y pedirle al FBI, eso ocurrió en horas recientes, que se haga la investigación del narcotráfico, del cartel de los soles y de todos los actos criminales de esos tipos a gran escala. Eso Ismael, dice bastante. Ismael, no, vamos a darle la palabra a Wilmer. Dale, Wilmer. Rapidito. Con respecto al 28 de julio, ¿qué información manejas tú? Tú que eres un hombre bien avisado y tienes mucha influencia con los factores de oposición. Con respecto a lo que sucedió, algunos comentan que Nicolás Maduro quiso negociar, quiso entregar el poder y que la piedra de tranca fue Diosdado Cabello. ¿Eso es cierto? ¿Tú manejas la misma teoría, la misma información, o ahí ocurrió otro asunto? Mira, todo el grave error que cometió Maduro, el peor error que ellos cometieron, y Diosdado era contrario a eso, era haber hecho las primarias. Diosdado hasta el último día le decía a María Corina, no te vistas, que no vas, tú no. Entonces en Curazao, en Vaina, cuando fueron a Barbados a la reunión, Jorge Rodríguez permitió que se hicieran las primarias por instrucciones de Maduro, porque Jorge Rodríguez le dijo a Maduro, no vale, eso va a ser un bochinche como lo que acaba de pasar en la universidad y no van a votar. Resulta que en Venezuela, una mujer que venía actuando con coherencia en la política, yo lo dije muchos días antes de que eso pasara, y se los dije, Wilmer es testigo de eso, le dije, María Corina va a ganar y va a barrer. Muchos me decían, no vale, lo que pasa es que no, que esos son autobuses de gente. Le dije, coño, vale, no seamos fanáticos, ¿no? Así como se ponen a veces con necedades.
Y entonces cuando ellos permitieron hacer las primarias, Maduro, allí se les vino el mundo encima. Ese es el origen de todo. Cuando se escriba la historia de Venezuela, van a saber por qué allí se originó la tragedia de ellos. Porque María Corina no se iba a sentar a negociar vainas por debajo de la mesa, porque es una mujer coherente, porque es una mujer que actuó con firmeza y determinación, que recorrió el país y le cerraban hasta las ventas de empanadas y toda vaina, y la mujer era pa'lante que iba, ¿entiendes? Entonces, ellos sabían, entonces por eso luego viene la segunda etapa, gana Edmundo González Urrutia, apoyado por todos nosotros y particularmente por ella, y entonces los tipos dicen, no, lo que creíamos lo confirmamos. Acuérdense que cuando pasan las primarias, al día siguiente había toda una campaña de Cilia Flores, que por ahí se le cayó la plancha en esos días, de un gentío atacando. Coño, si esa era una primaria de la oposición, que tenían ellos, si eran 500,000 o cuántas eran, más de 3 millones de personas votaron. Eso es una monstruosidad, que en unas elecciones primarias hayan votado 3 millones de personas. Allí habían, y yo vi colas en los barrios del Guarataro, en Caracas, y en todos los barrios de Aragua, que los conozco como la palma de mi mano, colas de gente, de viejitos, de educadores, de un pueblo esperanzado, dispuesto a cambiar. Y te digo, eso está allí en la gente, para los que creen que no, que la gente se le olvidó. No, eso está allí, hermano, porque eso está en el alma de un pueblo que está dispuesto a cambiar. Como decía una vez Mandela, cuando los pueblos están dispuestos a cambiar, son como los ríos, cuando crecen en las cabeceras, van llevándose cosas que le atravesaron en el camino, porque el cauce natural era ese, y el cauce natural es que los venezolanos vamos a salir de esa tragedia. La hora y el momento, bueno, yo no lo sé, pero se lo sabe Dios. Ya va, Barba, respéteme a mí, viejo, ya va. Sí, Wilmer, ya tú vas a finalizar con la última pregunta, pero necesito agarrar esta pregunta. Hermano. No, Wilmer no la han dejado hablar, ¿verdad? Déjame tomar una pregunta del público. No, es que yo soy respetuoso con todo y lo que hago es escuchar, pero respete mi derecho de palabra, Bárbara. Escuchar a Wilmer. Así es el Parlamento, así es el Congreso. Sí, Ismael, gracias por de verdad asistir y dar tu opinión y aclarar muchas cosas. Mira, cuando María Corina Machado manifiesta al pueblo, a los ciudadanos, que todos tenemos que buscar la libertad a costa de lo que sea, que no es solamente ella, no es responsabilidad solamente ella como líder. Cada hombre y cada mujer tiene que hacer lo necesario para lograrla. Yo estoy metido en una organización que se llama la OLB, Organización para la Liberación de Venezuela. La OLB ha llevado al Congreso de la República, nos hemos reunido con distintos congresistas solicitando 5 puntos. Antes estamos solicitando 3 puntos estratégicos. Yo quisiera saber si tú nos vas a apoyar a nosotros o vas a firmar. Escucha, uno de los primeros puntos es una intervención humanitaria y militar. El segundo punto es el aumento de 25 a 100 millones de dólares sobre la cabeza de Diosdado Cabello y Nicolás Maduro. Tercer punto, darle un salvoconducto a los militares y civiles que colaboren con la libertad y la democracia. Cuarto punto, que es el que estamos agregando y lo vamos a llevar el día 24 para los Estados Unidos. Nos vamos a reunir casi aproximadamente con 72 congresistas y senadores. Le estamos solicitando que el PSUV, y te lo manifesté a ti y te dije que me asesoraras. ¿Cómo hiciste tú para llevar el cartel de los soles a la Fiscalía del Distrito Sur de allá de los Estados Unidos o la de Nueva York? Más bien me diste un asesoramiento cómo hacerlo. Pues nosotros queremos vincular al PSUV, al cartel de los soles con el Tren de Aragua, porque viene siendo lo mismo. Nicolás Maduro es el jefe de gobierno, el jefe del cartel de los soles, el jefe del Tren de Aragua y el jefe del PSUV. Claro. Diosdado Cabello está cartel de los soles, Tren de Aragua, PSUV, y hasta ahora, bueno, están usurpando un puesto que no le corresponde. Entonces, nosotros estamos llevando para que sea discutido en el Congreso de la República y también en la Fiscalía ya de Nueva York, y estamos solicitándole el apoyo a todos los que están aquí, a las 1.800 personas, para que se metan en la OLB y firmen, nos respalden el apoyo, para que no digan que solamente la OLB. Y estamos haciendo lo que María Corina dijo que hiciésemos. ¿Qué digo, María Corina? Cada quien tiene que colocar su granito de arena. Claro. Nosotros estamos colocando nuestro granito de arena allá en los Estados Unidos. Entonces, yo quisiera saber si contamos con tu apoyo
porque nosotros sí creemos que esto debe ser una salida a la fuerza. Nosotros no creemos en negociación, no creemos en negociación. Nosotros no creemos en elecciones. Inclusive para las elecciones del 28 de julio, yo no quería participar. Yo no creía en nada de eso. Yo participé porque tú me dijiste que había que apoyar a María Corina y porque varios me dijeron hay que apoyar este proceso. Y dije, bueno, pero es que yo no creo en elecciones. Bueno, decidimos ir a elecciones, pero no la hemos cobrado. Ahorita el planteamiento de nosotros es serio y responsable del lado del evento. Entonces yo quisiera que tú le dijese a todos, al igual que ya varios nos han apoyado de ayer para hoy, ya van casi 20,000 firmas en... Bueno, por ahí tú te metes en la LB y vas a ver la cantidad de gente que está firmando. Entonces quisiera saber si te cuenta con esos 5 puntos estratégicos, sí o no. No, claro, Wilmer, yo apoyo todo lo que vaya en función de lograr la libertad del país. Ahora, yo también he conversado contigo en privado. Yo creo que las grandes decisiones que se vayan a tomar, que tenga que ver cómo será la salida final de la fuerza, la salida final de esta gente del país, es una estrategia que no estoy en condiciones de revelar, primero porque no la conozco y eso creo que lo maneje María Corina Machado. Y hay cosas que no se hacen, sino que no se dicen, sino que se hacen. Entonces yo creo que cualquier iniciativa, desde que se haga, desde cualquier punto de vista, tiene que tener nuestro apoyo. Pero si nosotros realmente respaldamos el liderazgo de conducción de la política, tenemos que, digamos, estar en eso, ¿no? Entonces, en algunas cosas soy prudente, porque, por ejemplo, yo cuando he hecho todas estas investigaciones nunca lo he dicho por los medios que las estoy haciendo, sino cuando llega el momento concreto, le digo a los organismos, mira, quita esto, pues investígalo. Y por eso hemos logrado que se hagan esas investigaciones. En cuanto a la situación del PSU y del otro, yo te dije, eso es una misma cosa. En Venezuela hay un Estado. El PSU, porque el PSU estos son igualitos. Claro, el Estado y el PSU son la misma cosa y es lo mismo, pues, ¿no? Entonces, la responsabilidad, y por eso es que es grave el cartel de los soles, porque es por primera vez en la humanidad, en el mundo, que un Estado, desde el Estado, se utilizan todas las instancias del poder para ponerlo a servicio de esta situación que tiene que ver con el tráfico, el tráfico de drogas que mira, en Venezuela en el año 2012, por allí, de acuerdo con informes de investigación de la ONU, de las oficinas de investigación de narcotráfico, el narcotráfico solamente siempre deja que el 10% de lo que trafican se lo entregan, lo mandan, porque ellos, por ejemplo, llevan un cargamento de droga para tal sitio. Entonces no lo están esperando por allí, sino que por allí mandan el 10% de lo que van a sacar por el sitio donde lo van a sacar. El narcotráfico mueve en el mundo, no tiene nada que ver con el cartel de los soles. El cartel de los soles, el cartel de Sinaloa, las nuevas generaciones, todos esos carteles de México y del mundo, y se han metido ahora con una droga que es más poderosa que la cocaína, que está matando mucha gente en los Estados Unidos, que es el fentanilo. Ellos manejan al año 800,000 millones de dólares. Repito, no es el cartel de los soles, es el narcotráfico en el mundo. Después de este negocio viene el negocio de la trata de personas, que es un negocio cruento, criminal también. Entonces, ¿y qué significa eso? La destrucción de jóvenes que son los afectados. En Venezuela, cuando yo hice esta investigación, habían unas 40,000 personas presas, generalmente por microtráfico, consumidores, y no había presos, sino el único que estaba era Walí Maclé, y no lo tenían pagando condena. Walí Maclé lo tienen allí escondido en una suite para no soltarlo porque no les conviene a ellos. Y como el caso de Tarek, la gente se pregunta, ¿dónde está Tarek? ¿Por qué Tarek no aparece ni en una cárcel ni se sabe dónde está? Tarek, lo que pasa es que Maduro lo tiene que tener secuestrado porque Tarek no solamente está metido en el tráfico de drogas, sino que yo denuncié también en la Asamblea Nacional que Tarek le había entregado 1,500 pasaportes, entregué toda la información a la Comisión de Política Interior, nunca se hizo la investigación y esos 1,500 pasaportes Tarek se los entregó al grupo, a los terroristas del Hamas y del Hezbollah, porque el papá de Tarek en Venezuela era el secretario general del partido Baas,
Entonces, ¿eso qué es? Un grupo terrorista. Entonces, Tarek sabe demasiado y si ese señor se lo llevan a los Estados Unidos, bueno, él va a salvar su pellejo como lo han salvado todos los que se han entregado allá, como pasó con el Tuerto Andrade, que está allá, pero el Tuerto Andrade entregó un gentío, ¿entiendes? A la tesorera de Chávez, que estaba en España, y se la llevaron junto con su marido allá a Estados Unidos. Entonces, el tema del narcotráfico es una cosa profundamente peligrosa y además una cosa en la que el Estado está involucrado y Tarek. Cuando ustedes revisen por allí los videos del Pollo Carvajal, se van a encontrar que el día que lo secuestraron, que se lo trajeron de Curazao, ¿y por qué se lo trajeron de Curazao y no se lo entregaron a la DEA? Porque en los Países Bajos estaban arreglándole unos 8 buques petroleros a Venezuela, porque Curazao es un país pequeño, porque allí existía una refinería de Venezuela y esos tipos eran capaces hasta de invadir Curazao para traerse al pollo, que permitir que el pollo se lo llevaran en ese momento para la DEA. ¿Entiendes? Por eso tienen a este tipo secuestrado ahí. De tal manera que esto, cuando se descubra, cuando esto realmente implosione, porque va a implosionar de un momento a otro, porque van a haber hechos que van a ocurrir, que no tenemos por qué saberlos todos, pero esos señores no se van a quedar allí instalados en el poder. Mira, quisiera hacer una consulta, Ismael, para dar la palabra a Kilómetro, que ya estamos finalizando. Algo que se me ocurre de repente, ¿no? Aprovechándote la oportunidad que estás acá. Y es un poco suspicaz la pregunta, ¿no? Capaz si lo que te preguntes, si sabes nombres, no los des, no importa. Okay. Pero ya que tienes tanta información del tema de corrupción en Venezuela, que es uno de los temas que creo que cuando caiga el régimen es lo que más se va a ver por todo lo que se ha robado y por tanta gente que está involucrada, ¿tú tienes algún tipo de información de gente que se hace llamar opositora o que está en la oposición en Venezuela o en el exilio, que sean parte de este tema de corrupción con el régimen y que también sean colaboradores y gracias a ellos no se ha logrado la libertad en Venezuela? ¿Que tienes tema de gente de la oposición? Mira, yo nunca voy a ser cómplice de nadie que esté metido en temas de corrupción, y cuando consiga algo, digamos, serio, evidente, con cosas, yo lo hago. Ahora, hay cosas que corrupción es prestarse para permitir que te entreguen un partido judicializado. Todo eso es corrupción. Y seguramente que muchas cosas que puedan allí estar ocurriendo en el futuro se van a saber, porque cuando esos tipos les aprieten las tuercas, ellos van a decir, bueno, pero fulano también recibió. Yo manejo algunas informaciones, pero no las tengo absolutamente verificadas, pues. Por ejemplo, claro, cuando decía que no dieras nombre, ojo, no era para tapar a los corruptos, claro, que sé que estás validando la información. Bueno, apenas, hay casos que se han denunciado y bueno, llegará el momento en que se haga. Ahora, yo te quiero decir lo siguiente. Todo el que realmente sepa que está en contra de estos tipos que están allí en el poder y que sirva para echarlos de allí, sacarlos, voy a hacerlo. No voy a perder mi tiempo en distraerme, digamos, viendo para los lados, porque sería lo mismo que han hecho conmigo, diciéndome que si soy el que es responsable de la lista Tascón, de mariqueras, de un titular de prensa, o de porque yo fui. Bueno, vale, entonces si nosotros nos vamos a poner porque yo fui, hay que irse más para atrás y qué pasó, por qué los que manejaron durante 40 años el gobierno permitieron que llegara Chávez. Pues entonces yo no le voy a echar la culpa a Caldera. Caldera actuó como un demócrata cuando decidió sobreseírlo. Yo no creo que un hombre de la trayectoria impecable del presidente Caldera iba a pensar que el país iba a llegar a una situación como esta. Entonces aquí no se trata de nosotros echarnos culpas unos con otros, porque la gente se va a encargar de juzgar quiénes hicieron las cosas bien y quiénes las hicieron mal, quiénes incurrieron en errores, en vicios y en conducta, y quiénes realmente estuvieron apegados. Por eso no hay que tenerle miedo al futuro. A mí no me preocupa lo que se pueda decir ahora. Por ahora tenemos es que probar que estamos frente a lo que estamos para salir de ello. Luego, cuando venga el tiempo en la que ustedes como jóvenes les tocará asumir grandes responsabilidades,
el país va a poner a cada quien en su lugar. Excelente, Kilómetro. Bueno, gracias. No sé si alguien tiene algo más que preguntar. Creo que, Ismael, ha sido mucha información, ¿viste? Yo voy a tener que ver este live otra vez y anotar, porque No, y yo les puedo hacer llegar cosas, documentos, cosas, porque yo nunca he hecho vainas por hacerlas, ni he denunciado a nadie irresponsablemente, ni nada de eso. Ni soy un denunciador profesional. No, yo vi que eso no era lo que nosotros queríamos y vi que desde adentro era donde se estaban promoviendo todas estas cosas y nos tocó investigarlas y echar para adelante y luchar duro. Y me he conseguido con grandes amigos en el tiempo que los conocí en la oposición y que hemos actuado. Pues yo mantengo con Antonio Ledesma una relación de siempre, de trabajo, cuando él fue candidato a alcalde mayor, con Richard Blanco, el papá de Richard. Es mi amigo, pues cuando se lo llevaron preso, yo estuve allí inmediatamente a ver qué vaina está pasando, pues, ¿no? Porque Richard no era ningún vagabundo para que se lo llevaran preso, se lo están llevando preso por sus ideas. Con lo que pasó con Wilmer, que es como un hijo de la vida, ¿entiendes? Coño, y irlo encauzando, porque Wilmer es un hombre que tiene mucho coraje, pero las cosas todo tiene su momento y en cada momento se tiene que actuar en función de lograr unos resultados específicos, ¿no? Entonces, todos rendiremos cuenta. Ismael, yo le tengo miedo a los amigos cuando hemos estado presos. ¿Ah? Estuve preso, Ismael estuvo ahí. Cuando estuve preso, tú estuviste ahí todo el tiempo. Cuando estuvo... Claro, a todas las noches te llamaba para saber. No, así como le dije, mira, te van a meter presos allá. Una noche tenía que se iba a fugar ya. Y yo le dije, bueno, Richard, Wilmer, si tú te vas a fugar, tú no sabes si que te está ayudando te va a mandar unos tiros cuando te estés fugando. Cuando escape. Salen facilito de ti. Coño, no hagas esa locura, le dije. Así que, coño, vale. Así estaba a punto de fugarme. Varios amigos me se fugaron y le dije, yo me voy a fugar de aquí también. Estaba listo para fugarme. No, eso era una loquera. Bueno, les agradezco mucho. Y vamos a estar en contacto y para adelante, échenle pierna y denle para adelante, que ustedes son la levadura del pan. Un consejo. Son ustedes. Un consejo, Ismael, cuando vuelvas a ir a este tipo de denuncias a Estados Unidos, hazlas saber en público, que uno las pueda repostear y saber. Yo las he hecho. Tú te metes en mis redes, están los videos. Todas esas cosas las hemos hecho públicas. Claro, hay que seguirlo, Barba. La oración, Kilómetro. Claro. Bueno, Ismael, nosotros tenemos ahorita, compañero, el tema de hay que denunciar, porque esto ayuda a la salida final. Hay que denunciar lo que los carajos quieren hacer para instalarse en el poder con la Constitución. Y esa es la mejor prueba, porque la gente le va a decir a los que son candidatos a no sé qué cosa, le va a decir, bueno, pero tú eres candidato a qué, si además quien ganó fue el mundo y hay que luchar por eso, pero además, mira, con esa reforma, ¿qué es lo que vas a hacer? Candidato es que de no sé qué vaina, pues, ¿no? Porque ya lo vimos con los jueces y ya lo vimos con el referendo del Esequibo. Claro. Bueno, Ismael, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Un abrazo, vale, gracias a ustedes. Gracias, Ismael. Bueno, un abrazo para adelante, que Dios los bendiga a todos y que pasen buenas noches. Kilómetro te va a decir algo. Dime, Kilómetro. Nosotros solemos cerrar con una, porque yo soy cristiano, pues, y solemos cerrar con una oración. ¿Qué te parece? Pues cerremos con el Padre Nuestro, que es la oración más alta. Bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias por nuestro invitado Ismael García, por cada uno de los que están en este panel, por cada una de las personas que se pudieron conectar a lo largo de la transmisión. Te damos la gloria a ti, Señor, te pedimos por nuestro país Venezuela, queremos verlo libre, queremos verlo sano, queremos verlo fuerte, Señor, creciendo en economía, con una buena educación y sobre todo, Padre, que pueda caer este sistema dictatorial. Te lo pedimos para nombre de Dios en nuestro país Venezuela, Señor, pero siempre nos apegaremos a tu voluntad, Señor. La gloria y la honra es para ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Ismael. Gracias, Ismael.